Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana, Boreal Televisión, Imagen HD a nivel nacional, en todas las plataformas digitales, los sistemas de cable del país, los grandes sistemas y también en todos los cables locales para la región del Cibao. Boreal Televisión, Voz Dominicana. Licenciado, entonces hay un tema bien interesante que también vamos a abordar aquí. Es el relativo a la acción en justicia. La acción en justicia que compete tanto a los abogados como a las partes envueltas en el conflicto, en el litigio. Sí, es interesante ese tema que usted plantea de la acción en justicia porque a simple vista no estamos hablando de un tipo de acción en específico, sino de accionar en justicia. Y para accionar en justicia hay que tener elementos esenciales, elementos generales, como por ejemplo ser titular de un derecho. Pudiéramos decir que es el número uno de los elementos que se debe tener como principios generales para accionar en justicia. Tener interés jurídico legítimamente protegido también es otro elemento de importancia. Tener la calidad la da la titularidad de un derecho. Tener la capacidad, pues esos son los 4 elementos a simple vista que pudieran resumirse en 3, porque si analizamos que la titularidad del derecho puede ejercerse desde el punto de vista de ser titular de un derecho, como desde el punto de vista de tener un interés legítimamente protegido, más la capacidad, pues nos dice a nosotros que los 4 se pueden resumir a 3, pero son de vital importancia, porque no todo el mundo puede demandar en justicia. Y esas acciones que se puedan hacer, sean en materia civil, penal, laboral, comercial, civil, en amparo, como acción constitucional, o también por ante el Tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria, como por ante el Tribunal Contencioso y Administrativo. Hay que tener todos esos elementos que son de importancia. Acláreme esto. Accionante, demandante y creyente es la misma cosa. Fíjense bien, pueden ser sinónimos, porque quien se querella acciona. Quien acciona demanda. Entonces pudiéramos entender un grupo de palabras sinónimas, porque si el que demanda algo busca, algo pide, quien acciona algo procura y quien se querella pues también algo reclama. Entonces pudiéramos englobarla en esos 3 aspectos que son palabras sinónimas y que todo el que demanda en justicia alguna pretensión tiene, el que se querella también, porque defiende algún derecho, pues el que acciona también. Hábleme del procedimiento de la acción en justicia en materia civil. Bueno, en materia civil ya le planteaba que el artículo 44, porque cuando hacía alusión a los elementos generales esenciales, estaba prácticamente enfocándome en el artículo 44 de la ley 834 del 15 de julio de 1978, que nos da a nosotros esa facultad para ejercer alguna acción en justicia. Solo que en materia civil, normalmente cuando vamos a accionar, le llamamos demandante, excepto en el caso de los embargos inmobiliarios que le llamamos persiguiente. Pero un persiguiente también es un demandante. Lo único que es un régimen especializado. Pero todo el que demanda en justicia tiene algún interés jurídico, por lo menos, tiene alguna titularidad de un derecho, tiene algún poder para hacerlo, tiene alguna capacidad que emplear y todo el que acciona debe tomar eso en cuenta y cumplir con ese procedimiento como mandan los artículos 68, 69 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, que se debe emplazar en la 8ª franca de ley en materia civil. Pero ¿cuál es primero? ¿El apoderamiento del tribunal o el emplazamiento a la parte demandada? Es que el emplazamiento es previo. Perfecto. Porque para apoderar un tribunal en materia civil se emplaza primero. Y el emplazamiento debe cumplir con algunas características esenciales que están contenidas en el artículo 61, a pena de nulidad, del Código de Procedimiento Civil.
porque no pudiéramos nosotros accionar en justicia sin emplazar en materia civil, como manda la norma, que debes tener un acto notificado por acto de alguacil, que debe estar motivado con todas las generales de quien demanda, con el domicilio o la persona a quien se demanda y con ese resumen de esas peticiones. Está entre las formalidades. O de esas pretensiones Sí. que se van a hacer, tanto de hecho como de derecho, con esas partes petitorias que se realizan ahí y luego que se hace, pues se registra y se apodera al tribunal mediante una fijación de audiencia. Y que luego, posteriormente, una vez apoderado el tribunal, la parte demandada podrá constituir abogado en ese plazo de la octava franca de ley. De no hacerlo, no quita. ¿Y qué es la octava franca de ley? Bueno, la octava franca de ley es un plazo que concede nuestro legislador para entender que octavo, todo el mundo sabe que octavos son 8. Y 8, para hablar de franco, son 10. Porque no se cuenta ni el día Q ni el acue. Muchos dirán, pero ¿qué ha dicho usted? Que es el día Q y el acue. Es el día que se notifica. El primero y el último. Y el último cuando Perfecto. vence. Entonces, esos dos no cuentan, ni el primero ni el último, sino que hay 8 en el intermedio y dentro de ese plazo se debe constituir abogado, que es la forma de cómo se comparece en materia civil o procesal civil, que es lo correcto, en el proceso civil. Y eso es la CIL. ¿Es obligatorio apoderar al tribunal vencido ese plazo de la octava franca? ¿Usted puede hacerlo cuando quiera? La ley manda que debe hacerse en ese plazo. Lo que sucede es que ese plazo no es fatal. ¿Qué significa esto? No es de orden público. No. ¿Qué significa esto? Que si no se hace en ese plazo, pudiera hacerse con posterioridad a ese plazo, pero también puede hacerse el mismo día de la audiencia. Eso es así. Puede regularizarse esa constitución de abogado. Perfecto. Entonces, la acción en justicia está acompañada por unos elementos de prueba que en materia civil sabemos perfectamente. ¿Cuáles son esos elementos de prueba? Hay elementos de prueba y medios de prueba. Y medios, sí. Entonces, los elementos de prueba son todas las documentaciones que usted pueda tener en justicia para aportar la severidad de algún hecho o derecho, porque existen pruebas que son documentales o que otros le llaman literales o que otros le llaman escrita. La prueba escrita, la prueba documental o la prueba literal es lo mismo. Es solo distinta manera de decirlo. Entonces, ese elemento probatorio documental es interesante para hacerlo cumplir conforme a los artículos 49 y siguientes de la ley 834. ¿Qué nos dice el 49? Que las pruebas deben promoverse en la instancia. ¿Y qué significa eso? Bueno, que debe solicitársele al juez una comunicación de documento que puede ser en este caso por secretaría, como es normal, para que esas pruebas sean depositadas y para que la otra parte lo haga igual y luego haya una comunicación de esas pruebas y así se pueda cumplir con uno de los principios esenciales. ¿Cómo cuál? El principio de lo contradictorio o de la contradicción o de la contradictoriedad de las pruebas, para que nadie alegue que hay deslealtad en el procedimiento que se está llevando y así haya esa igualdad procesal y ambas partes puedan hacer valer los medios probatorios que buscan. También existen algunos medios probatorios, como es el testimonio. El artículo... Antes de pasar al testimonio, porque en lo que usted acaba de explicar, se interpreta que también usted puede depositar sus pruebas en la instancia introductiva. Bueno, cuando hablo de instancia introductiva es cuando ya el tribunal está apoderado. Efectivamente. Porque si nos vamos al 65 del Código de Procedimiento Civil, ese artículo dice que usted en cabeza del emplazamiento, usted puede notificar sus pruebas, pero como el artículo 49 y siguiente de la ley 834 es posterior y es especial y deroga de manera tácita las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, es evidente que en la instancia donde se promueven las pruebas, no necesariamente previo a la instancia, porque previo a la instancia es sin apoderamiento.
ya en la instancia cuando ya el tribunal está apoderado. Efectivamente. Esa es la situación. Puede hacerlo conjuntamente con el apoderamiento del tribunal. Sí, claro. Perfecto. Pero claro, se deposita la fijación de audiencia y luego, por autorización del juez, en una sentencia que puede ser in voce, el juez va a ordenar que las partes provean de sus medios probatorios y depositen la prueba por secretaría. Aun cuando el demandante ya la tenga depositada. Aun cuando el demandante ya la haya depositado. Efectivamente. Correcto. Entonces, ¿qué papel surte la prueba testimonial en el proceso civil? Bueno, eso es hasta cierto punto interesante porque depende del objeto de la demanda, a probar. Si usted está demandando en cobro de peso, un testimonio no va a tener ningún efecto, porque las disposiciones del 1341 de nuestro Código Civil nos establece a nosotros, el Código de Procedimiento Civil, que todo monto que sobrepase de 30 pesos no hay prueba testimonial que valga. ¿Qué significa eso? Que cuando la prueba que se persigue es demostrar que alguien tiene una obligación con usted de un monto que sobrepase los 30 pesos, con testigos no se busca nada. Tiene que ser con pruebas documentales. Y ahí en estas disposiciones del 1341 se habla de lo que le llaman la prueba tasada o tarifada, porque tiene que ver con un monto envuelto en la obligación que se procura cobrar judicialmente. Es diferente a otros tipos de demanda, como es el caso de la demanda en responsabilidad civil, sobre todo cuando hay alguna obligación que se ha generado por algún delito o cuasi delito, entiéndase, un accidente o algún hecho que se produjo voluntario o involuntario, etcétera, intencional o no. Que envuelve terceros. Que envuelva a personas. Sí, sí. Entonces, ¿qué sucede? Hay que demostrar con ese testimonio cómo ocurrieron los hechos, porque los hechos generan derechos también. Pero el 1315 nos dice a nosotros que todo aquel que alegue un hecho de justicia debe probar, y todo aquel que quiera considerarse liberado también debe probar el hecho o la obligación que genera esa liberación. De acuerdo. ¿Y la prueba pericial? Bueno, la prueba... Vamos a hablar de esto después de la pausa. Bien. Regresamos en breve.